¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Regina Caeli Letare. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén el día de hoy con todos nosotros. Pues le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas de aquí de la diócesis de Cuautitlán. Gracias por escucharnos. También le damos las gracias por escucharnos al público de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Gracias también a ustedes por ver esta programación y ojalá que en algún momento los programas que llevamos a cabo aquí, todos los programas de Radio San Juan Diego, puedan transmitirse, puedan vincularse con la página de ustedes. Pues gracias a todos ustedes y recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx, también a través del canal de YouTube Diócesis de Cuautitlán o bien a través de Facebook Live Diócesis de Cuautitlán. También al teléfono 5542-930847. Este es el teléfono de aquí de Radio San Juan Diego. Ustedes pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia, alguna pregunta, alguna aclaración. Todo será tomado en cuenta para mejorar nuestros programas o bien para dar seguimiento a una respuesta que ustedes requieran de preguntas que nos hacen. También he mencionado que es mucho más fácil poder llevar a cabo pues estas respuestas a través de Facebook, porque ahí pues todos estamos al pendiente, ¿verdad? Durante la semana de algún comentario que hayan realizado, alguna pregunta que tengan. Así es de que cualquier medio es apto para hacernos llegar sus preguntas o sus comentarios. Pues como todos los días miércoles, vamos a iniciar con un momento de reflexión, un momento de oración. Dispongamos nuestro corazón para acercarnos al Señor. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para decirle palabras bonitas, repetir palabras bonitas que alguien ha escrito en algún momento. Y hoy la oración que vamos a realizar se llama ¿Me das la mano? Y es de un libro de oraciones que se llama Jesús a mi alma. Y dice así, dice lo siguiente. Tomamos en cuenta que primero quien nos habla es Jesús y después quien responde es nuestra alma. Vamos a disponernos entonces a escucharla. Para cruzar el desierto en soledad y siendo tentado, ¿me das la mano? Para caminar sobre las aguas y no hundirse, para subir a lo alto de la montaña y contemplar mi gloria, para sentir mi luz de resucitado, ¿me das la mano? Si te pido tu mano, para que sientas la fuerza de la mía, esa que te salvará de andar vagando sin sentido por el mundo, la misma que te sostendrá cuando te hundas por tu falta de confianza, aquella que te servirá de apoyo, consuelo y guía para subir a la cima, la que te mostrará las llagas de mi pasión para confirmarte mi amor y mi perdón. Y ahora lo que responde mi alma a Jesús: toma mi mano, Señor, como mi guía y mi pastor. En la oscuridad, llévame por el camino seguro, en la soledad, por el de la consolación, en el de la duda, por el de la esperanza, en el del dolor, por el del ofrecimiento, en el de la tentación, por el de la victoria. Soy todo tuyo, mi mano busco entrelazar a la tuya. No permitas que me separe de ti. Te doy mi mano, Señor, tómala, es toda tuya, y con ella te doy mi vida y mi corazón. Amén. Del libro Jesús a mi alma, del Padre Guillermo Serra, LC. Pues así, queridos radioescuchas, pidamos estrechar
la mano del Señor, pidamos sentir su amor, pidamos ir acompañados, ir tomados de su mano en todo aquello que nos esté pasando, para tener esa confianza, para no desertar, para no desanimarnos, sino para tener ese valor, esa fuerza, que tomados de la mano del Señor nos permitirá salir adelante ante cada situación que se nos presente, porque el Señor es fiel y misericordioso, y Él está dispuesto para escucharnos, para ayudarnos y para llevarnos de la mano, para caminar junto a Él y no sentirnos nunca solos, tener esa esperanza completa en Él, y que nos recuerde, ¿verdad? Que nos recuerde en todo momento que Él está ahí junto a nosotros, mejor dicho, estamos nosotros junto a Él para seguir adelante y tener el valor de continuar. Así, queridos radioescuchas, pues vamos a pasar ahora al tema de nuestro programa del día de hoy, las advocaciones marianas. Un tema interesante, un tema que solo va a ser como una especie de introducción para lo que veremos posteriormente. ¿Qué significa advocación? Vamos por partes. ¿Qué significa advocación? Pues advocación es un término latín que viene del vocablo advocatio. ¿Y qué significa este vocablo? Pues bien, tiene la traducción de amparo, resguardo o defensa. Esto es lo que significa este vocablo. ¿Y a qué hace referencia? ¿A qué se refiere en nuestra iglesia? Pues es la defensa, tener la defensa de un pueblo o de una entidad por parte de un santo o de una divinidad. Entonces, advocación lo tomamos como este resguardo, este amparo, esta defensa de alguna divinidad para un pueblo, sobre todo para un lugar, para una entidad. Y al hablar de advocaciones marianas, entonces nos estamos refiriendo en especial a la Virgen María. Bien, en muchos lugares, en muchos espacios, ¿verdad? En muchos lugares, en territorios del mundo, se toma o se considera la dedicación de un lugar específicamente, se le asigna ya sea un templo o un altar a un santo o a la Virgen bajo cuya protección se encuentre. Entonces hemos escuchado y lo sabemos, lo conocemos, y así pasa. En todas las parroquias tienen un santo patrono. Es decir, ellos están con esta advocación de defender, de proteger, de amparar a toda esa comunidad que se encuentra en ese lugar por esta divinidad, por este santo, ¿verdad? Entonces, o bien por la Virgen María, de acuerdo a un nombre específico. Entonces, eso es advocación. Y como les digo, advocaciones marianas. Específicamente hoy nos vamos a referir a la Virgen María. Y pues, ¿qué es lo que sucede? También aquí esta información tomada de las páginas de la página de CatholicNet en relación a las advocaciones nos dice que es habitual que en una ciudad o una nación disponga de una Virgen protectora o de un santo patrono, y dicha advocación obedece a la intención de obtener amparo por parte de esta entidad religiosa. Ese amparo, cada uno de ustedes en este momento puede pensar, de acuerdo al lugar en donde vive, la parroquia, qué santo patrono tiene, o qué virgen, ¿verdad? El nombre de la Virgen es a quien está dedicada esa parroquia. Es interesante ver cómo en algunos lugares el santo patrono es pues de santos que no conocemos mucho, y otros que son muy conocidos, muy repetitivos, y nos da gusto, ¿verdad? Pero nunca se han pensado, o nunca han tenido la pregunta, ¿cómo era
ese santo, porque sí conocemos, sin ir más lejos, aquí cerca, la iglesia de San Roque, pero ¿cómo era? ¿Qué vida tuvo San Roque? ¿Qué hacía? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue el encuentro con Dios? Y no nada más él, sino muchos otros santos. Sería interesante, y a veces pienso que nos deberían de poner en cada iglesia una plaquita, una historia, un periódico sobre ese santo patrono para conocerlo, para saber cómo fue su vida y tomar ese modelo de vida para nosotros. Así de la misma manera con las advocaciones marianas, con la Virgen María, de acuerdo al nombre que está asignado en alguna parroquia, y conocer un poquito más por qué se dio ese nombre, esa advocación. Bien, vamos a continuar. Estas advocaciones marianas nos dice el padre José de Jesús Aguilar Valdés, que probablemente muchos de ustedes también conocen. Él es muy conocido en las redes sociales y también en algunos programas de televisión, de programas católicos como El Pulso de la Fe. En muchos momentos él ha aparecido ahí. Bien, este sacerdote nos explica en un video, si ustedes gustan verlo y que gustan entrar un poquito más en esta parte, en este tema, porque él habla de muchos temas. Las advocaciones marianas nos dice que pueden darse de 4 formas o en cuatro estilos, digamos, para poder llevar a cabo, para poderse dar una advocación, el nombre específicamente, ¿verdad?, de la Virgen María en algún espacio. Bien, nos dice, la primera, dice que hace referencia a estas advocaciones a todo tipo de atributos, características o dones o incluso apariciones que tiene que ver con la Virgen María, es decir, la Madre de Jesús. No separemos, no olvidemos, al hablar de la Virgen, estamos hablando de la Virgen María, la Madre de Jesús. Es muy diferente a lo que son las santas, ¿verdad?, mujeres. La Virgen María es única y ella es la Madre de Jesús. Y muchas entonces parroquias están dedicadas sus altares a la Virgen María. Bien, al hablar de características, ¿a qué se está refiriendo? Al hablar de dones o de cualidades de la Virgen María. Pues nos decía este sacerdote que al hablar de características se refiere específicamente a un momento de la vida de la Virgen María, y ese momento se le da digamos, este atributo en ese momento de la Virgen, y entonces se le da un nombre a la Virgen. Él lo explicaba así: nosotros, al pasar nuestra vida en momentos de niñez, de adolescencia, de juventud, de adultez, pues vamos cambiando nuestro aspecto, pero somos la misma persona a través de todo este tiempo. Pero somos la misma persona aun cuando éramos niños, ¿verdad? Y podemos tener una fotografía cuando éramos niños, aunque somos ya grandes, pero fuimos esos niños. Somos esa persona que está ahí fotografiada, igual cuando éramos jóvenes, o ustedes que son jóvenes cuando eran niños. Bueno, algo así pasa específicamente en estos momentos, en estos lapsos, en este lapso de tiempo que la Virgen María vivió, y que entonces se toma ese lapso, ese momento de tiempo, y se toma entonces esa advocación. Y por ejemplo, aquí nos dice él, uno de los ejemplos es cuando a la Virgen María está como tal, así, el primero que él nos dice, la Virgen Madre. Al tomar a la Virgen Madre en su momento de María, cuando nació Jesús, entonces a nosotros le nombramos Virgen María Madre. Es la misma Virgen en todo momento, pero en ese lapso, en ese momento de su vida, al ser ella la Virgen Madre, la nombramos así, como Virgen María Madre. O bien,
el otro momento, cuando está en la cruz, a los pies de la cruz de Jesús, ahí le nombramos con el nombre de la Dolorosa o la Virgen de los Dolores, ¿sí? En esos momentos, bajo esas circunstancias y las características que ella presentaba, es como nosotros le vamos también dando este nombre, esta advocación. Otro momento que nos dice, la Virgen María de Niña. ¿Cómo se le nombra a la Virgen María de Niña? Y le nombramos la Divina Infantita. A veces hay cosas que desconocemos, ¿verdad? Y cuando las estamos investigando, pues también nosotros vamos aprendiendo cuando estamos investigando. Y esto también que desconocemos se nos hace grandioso también irlo aprendiendo porque hay tanto por conocer, tanto por aprender. Y entonces así, cuando se refiere a la Virgen María de Niña, así se le nombra, la Divina Infantita. Otro momento también nos dice, cuando es llevada a los cielos, cuando la Virgen María, en esta parte que se dice, se le nombra de manera muy poética, ¿verdad? La dormición de la Virgen María, ¿cómo le nombramos? Y así está este dogma de fe, la Asunción de la Virgen María, o bien la Virgen Asunta. Asunta es una palabra italiana que significa Asunción, y entonces es la Virgen Asunta. Pues vemos entonces cómo esta parte, esos momentos, esas características específicas de la Virgen María en el trayecto de su vida terrena, tomamos momentos de ella para darle un nombre, para referirnos a ella, para darle este nombre del cual tomamos esa advocación y del cual, como nos dice la traducción, queremos y pedimos su resguardo, su amparo, su refugio. Bien, esa es la primer manera o forma de darle una advocación. Viene la segunda que dice, tiene que ver en el lugar donde se apareció la Virgen y es venerada. Es decir, no es precisamente un momento, ¿verdad?, de su vida, sino que en un lugar específico la Virgen se aparece y entonces se le da el nombre a la Virgen de ese lugar, en ese lugar específico en donde ella se ha aparecido. Un ejemplo, en San Juan de los Lagos. El lugar es San Juan de los Lagos, pero el nombre, la advocación dada a la Virgen es la Virgen de San Juan de los Lagos. Otro de los nombres, en Aparecida en Brasil, y se le da el nombre de la Virgen de Aparecida en Brasil, ¿sí? Entonces ya vemos que hay varias formas, son 4 formas para para manejar las advocaciones marianas. Y entonces podemos ver también en algún otro lugar, en Zapopan, Jalisco. Y también se le da el nombre, la Virgen de Zapopan, es decir, se le asigna el nombre en donde la Virgen se apareció. Y es así entonces donde se toma, ¿verdad?, el lugar. Ahí en ese lugar se apareció y entonces se le da el nombre de acuerdo a ese lugar. Bien, también hay otro aquí, la Virgen o Nuestra Señora de Fátima. Ella se apareció en Fátima y entonces se le dio el nombre de la Virgen de Fátima. Y a veces escuchamos la Virgen, al referirnos a ella, la Virgen de Fátima, o también le damos el nombre de Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima de Fátima. Todos esos nombres que lo hacemos con tanta reverencia, con tanta para poder con estas palabras tan pequeñísimas poder darle esa grandeza, poderle dar ese título que ella se merece con palabras tan simples, ¿verdad?, que nosotros podemos o que queremos dar para hacer, para demostrar, para darle ese respeto que ella tiene. Bien, entonces ya llevamos 2.
Uno, de acuerdo a las características de un momento de la vida de la Virgen, de acuerdo al lugar en donde se apareció la Virgen. Y hay otro momento que nos dice, donde hay una imagen que se venera en un lugar en particular. Por ejemplo, aquí nos dice Nuestra Señora de Aparecida. Bueno, ahí en ese lugar se llama Aparecida y ahí se venera a esta Virgen y entonces se le da el nombre de Nuestra Señora de Aparecida. Otro de los lugares en donde se venera, podemos ver y comentar muchos lugares, ¿verdad?, en el mundo donde se venera a la Virgen de acuerdo ahí mismo a ese lugar en donde ella hay una imagen y recibe entonces el nombre del lugar específico en donde se venera ahí a esa imagen. Podemos quizá preguntar a conocidos en otros lugares, en otras partes del mundo, ¿cuál es la Virgen? El nombre de la Virgen, ¿verdad?, que se venera en esos lugares. Uno es el lugar en donde se aparece, en donde ella quiso ahí aparecerse y toma el nombre de ese lugar. Otro de los puntos que también nosotros como mexicanos, y es grandioso, aunque se apareció la Virgen, nuestra Virgen de Guadalupe, en el Tepeyac, no tomó el nombre de la Virgen del Tepeyac, aunque en algunos momentos y en la canción, ¿verdad?, se lleva y se relaciona con la Virgen en el Tepeyac. Pero aquí ella nos dio su nombre. Ella dijo cómo se llamaba y es así entonces esta advocación con el nombre de la Virgen de Guadalupe. Y por último nos dice que también la manera, la forma de acuerdo a la devoción, pero vamos antes de ir a esto, a la devoción. Nos dice también aquí que hay varios nombres e imágenes de la Virgen María y varias imágenes que a veces tienen ciertas características diferentes, el tono de piel, los ojos. Hay imágenes de la Virgen con el niño en sus brazos, hay otras imágenes donde ella está sola, hay otras imágenes, ¿verdad?, como nuestra Virgen de Guadalupe, donde está encinta. Pero todas ellas se refieren a la única Virgen María, Madre de Jesús, y están refiriéndose a ella. También nos explicaba el padre José de Jesús Aguilar por qué había estas diferencias o por qué había rasgos característicos diferentes, ¿verdad? Y de acuerdo a los países podíamos ver se puede ver alguna virgen en Japón y tiene características muy similares a esa población. Bien, el padre nos decía, todos nosotros como personas vamos cambiando, ¿verdad?, a través del tiempo y no somos iguales en nuestra forma física a través del tiempo. Es una forma de poder comprender por qué hay diferencias con la Virgen María, características, y además los pueblos todos tienen esa identidad con la Virgen María y entonces de una u otra forma tratan de encontrar un rasgo que sea semejante a ellos para identificarse con ella. Es lo que pasa con nuestra Virgen Morenita, que así le llamamos también. Esta Virgen, la Virgen de Guadalupe, con rasgos característicos indígenas, porque fue al indígena de San Juan Diego a quien se le apareció, y esta tez morena, sus rasgos y todo su atuendo, ¿verdad?, que representaba para podernos identificar con ella. Y sobre todo, no solamente en su atuendo, no solamente en su tez, no solamente en sus rasgos, sino con las palabras exactas con las que le habla a San Juan Diego, para decirnos que ella era nuestra madre, la madre del Dios por quien se vive. Y entonces tenemos varios imágenes de la Virgen María. Y, por ejemplo, son pocas las que mencionaré porque hay muchísimas imágenes con nombres específicos, ¿verdad?, de acuerdo al lugar
de acuerdo al lugar en donde ella es venerada, o bien de acuerdo al lugar a donde ella se apareció. Y así tenemos la Virgen de los Dolores, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Merced, también con el nombre, ¿verdad?, que le decimos, Nuestra Señora del Carmen, que próximamente, ¿verdad?, va a hacer su festividad, Nuestra Señora del Pilar, la Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Refugio, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que el próximo miércoles vamos a hablar un poco de ella, de esta imagen, la Virgen Auxiliadora, que también hemos escuchado, Nuestra Señora de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero, o Nuestra Señora de la Sonrisa. Y aquí quiero leer una historia muy bonita, interesante, que habla sobre Santa Teresita del Niño Jesús, y habla sobre esta imagen de Nuestra Señora de la Sonrisa. Lo voy a leer para que conozcamos un poquito más, ¿verdad? Es sobre estas devociones que se tienen hacia la Virgen en algún momento o en alguna circunstancia de nosotros. Y voy a contarles esto aparece en internet y habla sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Y dice así: en sus escritos, Santa Teresita del Niño Jesús relataba que cuando era niña sufría de una enfermedad que, por los síntomas, se asemeja a lo que hoy conocemos como depresión, un mal que aqueja a millones de personas en todo el mundo, y que la santa habría superado gracias a la Virgen de la Sonrisa. En sus textos, la Santa Carmelita escribió: el 13 de mayo de 1883, fiesta de Pentecostés, y dice así: sobre la cama puse mi mirada hacia la imagen de Nuestra Señora, y de pronto la Santísima Virgen me ha parecido bella, tan bella que nunca vi algo semejante. Su rostro exhalaba una bondad y una ternura inefables, pero lo que caló hondo en mi alma fue la sonrisa encantadora de la Santísima Virgen. En ese momento se fueron todas mis penas. 2 gruesas lágrimas rodaron por mis mejillas y cayeron por mi rostro. Eran lágrimas de pura alegría. Ah, pensé, la Santísima Virgen me sonrió. Estoy feliz. Fuera por causa de ella, por sus intensas oraciones, que tuve la gracia de la sonrisa de la Reina de los Cielos, expresó. Santa Teresita del Niño Jesús llamó a esta imagen la Virgen de la Sonrisa y difundió esta advocación primero en su familia, luego la llevó al Carmelo de Lisieux. Finalmente fue divulgada en todas las órdenes carmelitas y se propagó en el mundo. Según indicó el sitio web itimone.org, alrededor del mundo, muchas personas han asegurado que se han curado de la depresión y de otras enfermedades del alma gracias a esta devoción. Pues así, Nuestra Señora de la Sonrisa, y es en la primera ocasión que vi una Virgen, la imagen de la Virgen sonriendo con el Niño Jesús, en una imagen que nos hicieron llegar uno de los ministros cuando estábamos en el grupo de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, una imagen tan linda, tan bonita, que uno se estremece al ver a la Virgen sonriendo con el Niño Jesús en sus brazos. Y pues aquí tenemos este testimonio tan grande de Santa Teresita del Niño Jesús, para ese mal, ¿verdad?, que nos dice, que nos habla hoy, que es tan grande en el mundo, la depresión. Así es de que ya conocemos entonces ahora una advocación y podemos buscar más información sobre la Virgen de la Sonrisa para poder saber más y, ¿por qué no, verdad? Si estamos en algún momento así, recurrir a ella, recurrir
a su amparo, a su protección, a su refugio por lo que estemos pasando. Y bien, pues la última parte, que ya es un poquito parecido, de acuerdo a nuestra devoción, así como tenemos en las letanías del rosario, y si las vemos y ponemos mucha atención en ellas, en las letanías, nos van diciendo, ¿verdad? Y vamos relacionando con la Virgen, porque todas ellas son letanías a la Virgen, y entonces vamos encontrando la advocación que se le ha dado a ella, como por ejemplo la Virgen del Refugio, a lo que nos dice en las letanías. Ahorita solamente voy a mencionar algunas de ellas para entonces relacionar, ¿verdad? La advocación de la Virgen que la tenemos. Y por ejemplo, voy a decir una de ellas. Reina de los Ángeles, y la advocación de la Virgen de los Ángeles. También es que no me quiere abrir. Otra de ellas, no me abre mucho para que me deje ver. Reina de la Paz, la Virgen de la Paz, Reina de los Confesores, la Reina de los Apóstoles, Refugio de los Pecadores, Nuestra Señora del Refugio. Y ya no me permite abrir más mi archivo, pero cuando recemos el rosario, pensemos y vamos a relacionar a las advocaciones que ya conocemos, muchas de ellas que están, que se encuentran de la letanía del Santo Rosario. Y entonces, pues solo para ir concluyendo ya en nuestro programa de hoy con las advocaciones marianas, recordemos, se da por 4 momentos. Uno, de acuerdo al lugar en donde se venera a la Virgen. Otro, de acuerdo a ese momento de vida de la Virgen, y ese momento, ese hecho se ha tomado alguna advocación. También de acuerdo a las apariciones que se han dado en algunos lugares, y de ahí se toma el nombre de ese lugar en donde la Virgen se apareció, y de acuerdo a nuestra devoción. Tengo aquí una, por cierto, de estas lecciones de pastoral, y hay una de ellas que es Nuestra Señora del Pueblito, patrona de Querétaro, de la diócesis de Querétaro en México. Y así podemos relacionar, así podemos ver, así podemos tener, y ojalá, a ver si el próximo programa pregunto de algunas advocaciones de otros lugares, de otros países, cómo se le nombra a la Virgen. Pero sobre todo, y aquí tenemos que tener bien en cuenta, es una sola Virgen, con diferentes nombres, pero es una, la Madre de Jesús, la Virgen María, con diferentes nombres, de acuerdo al lugar en donde se apareció, de acuerdo al lugar donde se venera, de acuerdo a un momento de su vida, o bien de acuerdo a la devoción, ¿verdad?, que se tiene en ese lugar. No lo olvidemos, es una, nuestra Madre Santísima, la Madre de Jesús, con nombres diferentes. Pues así es, queridos radioescuchas, es como llegamos al final de nuestro programa. Vamos a dar saludos a Asunción, muchas gracias por el programa. Gracias, Bren, muchísimas gracias por vernos. Un saludo a Luca y a Liam, a mi ahijadito y hermanito. Un saludo a todos ustedes que nos verán en los siguientes días. Gracias por estarnos viendo aquí en Radio San Juan Diego. Gracias por ser radioescuchas frecuentes, asiduos de la programación. Y pues aquí estaremos el próximo miércoles con el programa dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y si quieren ustedes hacernos algún comentario o tengan el nombre de alguna advocación que sepan y conocen de la Virgen María, escríbanos en la página de Facebook. Pues es así como llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a dar saludos a Patricia Ramírez Varela, a Aibar Sara, a Bren, a Angie García, a Cornelio
Cornelio y Celi, Jacinto, y a todos ustedes, muchas gracias por vernos. Y recuerden, el próximo miércoles estaremos aquí a la 1:00 p.m. en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Me dio mucho gusto de estar el día de hoy con todos ustedes. Soy Asunción Olivares. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.